Si crees en Dios, pero decides como si Dios no tuviera opinión, hoy esto puede liberarte y confrontarte al mismo tiempo. No es para acusarte, es para exponer un patrón que mucha gente vive en silencio. Crees, oras, incluso te emocionas. Pero, a la hora de elegir, quien manda es la voluntad propia. Y ahí nace esa incoherencia que cansa por dentro, porque pides paz mientras vives en desalineación con tu propia dirección. El problema no es falta de fe en Dios. Muchas veces es exceso de fe en uno mismo, en el propio impulso, en la propia justificación, en la propia versión de los hechos. Y eso no es debilidad, es falta de estructura de obediencia en los momentos en que nadie está mirando. Y déjame decirte algo que mucha gente solo percibe cuando ya está exhausta. Hay una diferencia entre creer y seguir. Y esa diferencia está costando caro. Porque creer se vuelve frase, pero seguir se vuelve rutina. Creer queda bonito en el discurso. Seguir exige responsabilidad, exige elección, exige principios. Y lo peor es que, cuando llega la cosecha, la llamas prueba. Pero muchas veces era dirección ignorada. Plantaste decisiones sin filtro, plantaste impulso, plantaste atajos, y cuando aparece la consecuencia, la tendencia es hacer transferencia de culpa. Culpar a Dios, culpar al mundo, culpar al pasado, cualquier cosa, menos enfrentar el punto real. Tu vida está respondiendo a lo que vienes practicando. Entonces, hoy voy a entregarte un video con estructura, sin religiosidad vacía y sin discurso de efecto. Te voy a mostrar, en 6 bloques, cómo nace este ciclo, cómo se repite y cómo romperlo con madurez. Sin teatro, sin culpa paralizante, pero con claridad y acción. Y necesito personalizar. Si estás cansado de repetir el mismo patrón y aún así pedir paz, este video es para ti. Si ya te cansaste de sentirte dividido por dentro, diciendo que crees, pero viviendo sin alineación, quédate conmigo. Y si esto ya te golpeó de lleno, deja el like y suscríbete, porque aquí no alimentamos ilusión. Aquí construimos cambio real, con autoridad, dirección y práctica. Déjame acogerte de una forma bien honesta, sin teatrillos ni alivio barato. Nadie aquí es perfecto. Ni tú, ni yo, ni el creyente más firme que conoces. La diferencia no es quién se equivoca menos. La diferencia es quién deja de romantizar el error y empieza a alinear la vida con dirección. Y voy a hacerte una pregunta que parece simple, pero separa madurez de autoengaño. ¿Quieres dirección o solo quieres permiso? Porque hay gente que busca a Dios no para ser guiada, sino para ser confirmada en lo que ya decidió por voluntad propia. Y eso parece fe, pero es desalineación disfrazada de espiritualidad. Y aquí entra un marco que lo cambia todo. Dios no es amuleto, Dios es guía. Pero el guía solo conduce a quien acepta seguir. Si tratas a Dios como un auxilio de emergencia, usarás a Dios solo cuando el caos estalla. Pero cuando Dios es guía, Él entra antes de la elección, antes del mensaje, antes de la compra, antes de la relación, antes del impulso. Y este es el punto que mucha gente no quiere enfrentar, porque toca la autoridad. La fe no es solo algo que te consuela en el culto, la fe es algo que debería gobernar tu lunes. Y cuando no gobierna, nace esa incoherencia que nadie ve por fuera, pero tú sientes por dentro. La sientes porque el alma se cansa de intentar defender lo que el corazón ya sabe que está fuera de eje. Entonces, necesito entregarte la tesis central de este video de una forma corta, repetible e imposible de olvidar. No es Dios no respondió. Muchas veces es yo no seguí. No es Dios me abandonó. Muchas veces es yo ignoré lo que ya estaba claro. Y calma, esto no es para condenarte, es para liberarte, porque si el problema fuera abandono, serías víctima. Pero si el problema es dirección ignorada, hay solución, hay ajuste, hay realineación, hay obediencia práctica. Y obedecer aquí no es ser religioso, es tener madurez para dejar de negociar con lo obvio. Es asumir responsabilidad sin drama.
porque la responsabilidad es lo que devuelve el poder de elección. Ahora, si tuviera que describir el dolor de quien me está escuchando, no hablaría de falta de fe como si fuera una etiqueta. Hablaría de patrones que se repiten y te cansan, relaciones que parecen diferentes, pero te hieren de la misma manera. Cambias el rostro, pero no cambias el patrón. Dinero que desaparece y se convierte en ansiedad. Trabajas, corres, intentas organizarte, pero siempre hay un agujero que se traga todo. Y lo peor es que, a veces, llamas impulso a necesidad y después llamas a la factura prueba. Impulsos que gobiernan y luego se vuelven culpa. Dices lo que no debías, compras lo que no podías, vuelves a un lugar que juraste haber cerrado y luego te preguntas por qué la paz no llega. La paz no llegó porque la paz no es solo regalo. La paz también es consecuencia de una vida alineada con principios. Y tal vez la parte más dolorosa sea esta. Tu fe consuela en el culto, pero no gobierna el lunes. Oras, crees, incluso sientes a Dios cerca. Pero a la hora de decidir, vives como si Dios no tuviera opinión. Y entonces el corazón entra en un conflicto silencioso. Sabes que existe un camino mejor, pero sigues repitiendo el mismo guión. Y cuando llega la cosecha, intentas explicarla con cualquier cosa, menos con lo que es. Decisiones sin dirección, principios ignorados y una transferencia de culpa que solo aplaza el ajuste. Pero hoy quiero mostrarte un camino claro, por etapas, para salir de este ciclo sin volverte religioso, sin fingir perfección, pero con madurez real. Y el primer paso empieza en el lugar que casi nadie quiere mirar. La diferencia entre creer y seguir, en lo cotidiano, en lo simple, en lo que haces cuando nadie está aplaudiendo. Déjame empezar mirándote a los ojos, sin rodeos. Existe una diferencia silenciosa y peligrosa entre creer y seguir. Creer, mucha gente cree. Seguir, pocos realmente se animan. La fe se volvió sentimiento, no dirección, y ahí nace la incoherencia que cansa el alma. Es como decir, yo creo en Dios, pero vivir en automático, de la voluntad propia, tomando decisiones sin consultar principios, ignorando autoridad y luego extrañándose de la consecuencia. Creer se volvió frase bonita, de esas que caben en un avío. La obediencia, en cambio, se volvió ausencia práctica, casi invisible. Y el problema no es falta de información, es desalineación interna entre lo que se confiesa con la boca y lo que se sostiene con elecciones diarias. Piensa conmigo en una analogía simple, de esas de las que no se puede escapar. GPS. Puedes creer al 100% que funciona, confiar en la tecnología, incluso recomendarla a otros. Pero si, a la hora de girar, insistes en seguir recto por impulso, no sirve de nada discutir con la ruta después. El GPS no se equivocó. Tú elegiste no obedecer. La fe funciona del mismo modo. No se trata de sentir algo bonito en el corazón, sino de elección, responsabilidad y alineación de camino. Otra imagen clara es la de una receta. ¿Crees que el pastel sale bien? Ya lo has visto funcionar 1000 veces, pero cambias los ingredientes, ignoras el tiempo del horno, actúas por impulso, y cuando se arruina, haces transferencia de culpa. No me salió a mí. La verdad duele un poco, pero libera. Dios no te humilla con la verdad, Él te madura con dirección. Y aquí entra la parte que casi nadie gusta admitir. Vivir dividido por dentro drena energía. La incoherencia cansa porque gastas fuerza intentando justificar elecciones que ya sabes que están fuera de eje. Es pedir paz mientras mantienes hábitos que producen guerra interna. Es orar por claridad mientras insistes en atajos. Esta desalineación no explota de una vez, va corroyendo poco a poco, robando enfoque, ligereza e incluso alegría. Cuando la fe se vuelve solo sentimiento, cualquier incomodidad se vuelve excusa. Cuando la fe se vuelve dirección, incluso el confronto se vuelve crecimiento. Y tal vez la incomodidad que sientes hoy no sea acusación,
sino una invitación silenciosa a alinear creencia con práctica, porque el próximo paso profundiza exactamente lo que sucede cuando elegimos promesas, pero ignoramos principios. Aquí es donde mucha gente tropieza sin darse cuenta. Quiere la promesa, pero rechaza el proceso. Le gusta el versículo destacado, subrayado, compartible, pero ignora los principios que sostienen esa promesa. Es un tipo sutil de incoherencia espiritual. Pides puertas abiertas, pero resistes la disciplina que mantiene la puerta en pie. Pides protección, pero desprecias límites claros. Pides alivio, pero huyes del ajuste. En el fondo, no es falta de fe, es desalineación entre deseo y obediencia. La persona incluso cree que Dios puede actuar, pero quiere que Él valide decisiones que ya fueron tomadas por voluntad propia, sin consulta, sin pausa, sin alineación. Piensa en un contrato, bien simple. Lees los beneficios, te gustan las ventajas, firmas esperando retorno, pero ignoras las cláusulas. Luego, cuando pierdes los privilegios, lo llamas injusticia. En el reino funciona igual. La promesa no anula el principio. O, llevándolo a algo aún más cotidiano, entrenamiento físico. Todo el mundo quiere resultado visible, pero poca gente acepta la repetición silenciosa. Quiere fuerza sin constancia, cambio sin proceso. Pero el crecimiento verdadero viene de la consistencia diaria, no del pico emocional. Y cuando la cosecha no llega, surge la transferencia de culpa. No era la voluntad de Dios, cuando muchas veces fue simplemente falta de responsabilidad con el camino. Déjame entregarte una frase que sostiene a mucha gente en pie, o la derriba, dependiendo de lo que hagas con ella. Dios no patrocina lo que Él no aprueba. Esto no es dureza, es autoridad amorosa. El mismo Dios que promete también orienta. El mismo Dios que cuida también corrige la ruta. Cuando intentas separar promesa de principio, creas un conflicto interno que tarde o temprano cobra consecuencia. Y tal vez la frustración que cargas hoy no sea silencio divino, sino choque entre expectativa y realidad espiritual. Porque cuando los principios son ignorados, algo empieza a romperse por dentro. Y es ahí donde la fe deja de ser rebeldía abierta y pasa a ser negligencia diaria, casi imperceptible, hasta volverse imposible de ignorar. Déjame decirte algo incómodo, pero honesto. Hoy, la mayoría de las veces, la desobediencia no es la persona diciendo «no quiero a Dios». Es la persona viviendo como si Dios no opinara, como si la fe fuera decoración y no autoridad sobre la vida real. Y ahí nace una incoherencia silenciosa. Cree el domingo, pero decide toda la semana por voluntad propia. No es odio, es desalineación. No es rebeldía, es negligencia diaria. Esa que va sumando pequeñas elecciones equivocadas como quien no quiere problemas. Y lo más peligroso, como parece pequeño, vas postergando la responsabilidad hasta que la consecuencia se vuelve demasiado grande para fingir que fue de la nada. ¿Quieres un retrato simple? La persona ora pidiendo paz, pero alimenta el caos con todo lo que consume, piensa y permite. Pide dirección, pero mantiene hábitos que apagan la dirección, como quien apaga la luz y se queja de que el camino quedó oscuro. Y aquí entra un punto que nadie te dice. La paz no es una emoción que cae del cielo. La paz es fruto de principios aplicados, de obediencia práctica. Es como querer dormir bien tomando café a las 20 horas y luego decir, mi mente no para. La mente no paró. Tú la aceleraste. La fe madura comienza cuando dejas de pedirle a Dios que haga magia con un estilo de vida que no quieres ajustar. Vamos a la vida real, sin teología pesada. Relaciones. Dios ya mostró el patrón, pero tú llamas carencia amor. Y cuando sale mal, lo llamas prueba, cuando muchas veces fue elección sin filtro, sin límites, sin principio guía. Dinero. Llamas impulso, necesidad, y luego llamas ansiedad ataque, cuando fue una secuencia de decisiones en automático. Palabras, llamas reacción sinceridad, pero la sinceridad sin dominio propio se vuelve agresión con perfume de virtud. ¿Y prioridades?
Llamas distracción, descanso. Pero el descanso que te aleja de tu dirección no es descanso, es fuga bien vestida. Ahora, déjame darte una analogía que no falla. Una casa en reforma. Pides confort, pero no aceptas romper la pared equivocada. La reforma duele porque toca la estructura, y la negligencia diaria es exactamente eso. Intentas mejorar el ambiente sin tocar lo que sostiene. Entonces pintas la pared, cambias el sofá, compras otra cosa, haces otra promesa, pero el problema está en la base, principios ignorados, y cuando aparece la grieta, entra la transferencia de culpa. Dios no me ayuda, nadie me entiende, la vida es injusta. Pero la vida, la mayoría de las veces, no te está persiguiendo, te está enseñando a respetar causa y consecuencia. Y aquí viene el microgiro que cambia el juego. La madurez espiritual es cuando dejas de negociar con lo obvio. Dejas de pedirle a Dios respuestas sobre lo que ya está claro y comienzas a asumir responsabilidad por lo que necesita ajuste. Porque hay cosas para las que no necesitas tener ganas. Necesitas decidir con base en dirección, no en emoción. La fe madura no es tener escalofríos, es tener alineación. Y la alineación, a veces, comienza con un basta, dicho en silencio a la voluntad propia. ¿Y sabes qué suele pasar cuando la negligencia diaria se vuelve cosecha? La persona comete el error final. Empieza a culpar a Dios por su propia cosecha. Y es exactamente ahí donde entra el próximo tema. Aquí la conversación se pone más seria, pero sigue siendo honesta. Hay un punto en el que el dolor deja de ser misterio y pasa a ser consecuencia. No es castigo divino, no es persecución espiritual, es cosecha. Plantaste impulso y cosechaste inestabilidad. Plantaste atajos y cosechaste ansiedad. Plantaste silencio donde hacía falta conversación y cosechaste distancia. El problema no es equivocarse y luego hacer transferencia de culpa, cargando sobre Dios el peso de decisiones tomadas por voluntad propia. Esta es la forma más sutil de incoherencia. Pedir auxilio a Dios sin admitir que ignoraste la dirección que Él ya había dado. ¿Te das cuenta de lo común que es esto? La persona dice, no sé por qué mi vida está así, cuando en realidad lo sabe. Solo no quiere asumir la responsabilidad. Es más cómodo llamarlo prueba que llamarlo ajuste necesario. Es más fácil espiritualizar el caos que admitir desalineación con principios simples. Pero hay una verdad liberadora escondida aquí. Si fue cosecha, no fue sentencia final. La cosecha puede interrumpirse cambiando la semilla. La condena paraliza. Pero la responsabilidad devuelve el poder de elección. Usemos una analogía imposible de ignorar. Semilla. Nadie planta espino esperando flor, y aún así, mucha gente planta decisiones impulsivas esperando paz. Planta orgullo esperando reconciliación. Planta desorganización esperando provisión. Planta descontrol esperando descanso. Luego, cuando el campo responde, la persona pregunta, ¿por qué Dios permitió? Dios permitió porque Él respeta la autoridad, incluso la autoridad que ejerces cuando eliges, aunque sea fuera de los principios. Otra imagen clara es la de la tarjeta de crédito. La emoción compra ahora, la factura cobra después. En el momento de la compra, parece libertad. Al cerrar la factura, se vuelve ansiedad. ¿Y sabes qué es lo más común? Culpar al banco, al sistema, al mundo, todo, menos a la decisión tomada allá atrás. En la vida espiritual funciona igual. Decisiones emocionales parecen inofensivas al principio, pero cobran caro cuando se vuelven rutina. Y aquí entra un punto crucial. Dios no impide toda elección equivocada, pero siempre respeta la consecuencia para enseñarte madurez. Ahora, déjame quitarle el peso tóxico a todo esto. Esto no es condenación, es liberación, porque si no eres víctima del azar, entonces tampoco eres rehén del pasado. Si lo que vives hoy es fruto de elecciones, entonces nuevas elecciones pueden producir nuevas cosechas. Esto devuelve dignidad, devuelve dirección, devuelve sentido de obediencia consciente, no forzada.
El problema no es que Dios no esté presente. El problema es intentar vivir sin alinear la vida con la autoridad que dices respetar. Y es exactamente por eso que el próximo ejemplo bíblico no viene a acusarte, sino a reflejarte. Jonás es uno de esos personajes que incomodan porque no se puede poner en la estantería de los sin fe. Él creía en Dios, conocía la voz de Dios y tenía conciencia de la dirección que recibió. El problema de Jonás nunca fue incredulidad, fue desalineación entre llamado y voluntad propia. Y esto conecta directamente con mucha gente hoy. No estás lejos de Dios por maldad, sino por insistencia en tu propio camino. Ahí nace la incoherencia moderna, saber lo que hay que hacer, pero elegir lo contrario, esperando que el resultado siga siendo paz. Observa la secuencia de la historia porque es quirúrgica, dirección clara, huida estratégica, tormenta inevitable. Jonás no huyó hacia el pecado escandaloso, huyó hacia otro destino aceptable. Y eso es peligroso, porque huir con justificación parece madurez, pero sigue siendo desobediencia. ¿Cuántas veces no hiciste lo mismo? No negaste a Dios, solo postergaste la obediencia, diciendo que luego verías eso. Pero el tiempo no neutraliza la consecuencia, solo le da espacio para crecer. La tormenta de Jonás no aparece como castigo cruel, sino como alerta. No toda tormenta es ataque espiritual. A veces es la vida gritando, vuelve al eje. Dios podría haber impedido el viento, pero permitió el confronto, porque confrontar también es cuidar. Aquí hay un principio fuerte. Dios no te arranca a la fuerza de la ruta equivocada, pero permite que la ruta se vuelva incómoda. Eso no es abandono, es autoridad en acción, llamando a la responsabilidad sin violencia. Y entonces viene el pez, que muchos tratan como castigo, cuando en realidad es una pausa forzada. El pez no es el fin, es el intervalo, un lugar de silencio, donde el ruido externo desaparece y la conciencia habla fuerte. Dios permite ambientes así cuando ignoras la voz en la comodidad. A veces, la vida te coloca en un espacio estrecho no para castigarte, sino para protegerte de seguir huyendo. El problema es que llamamos injusticia a lo que, en realidad, es misericordia disfrazada. Jonás dentro del pez no pierde la fe, recupera la dirección. Es ahí donde la confusión interna empieza a alinearse, donde la voluntad propia pierde fuerza y los principios vuelven a tener peso. Ese momento duele porque quita excusas. Ya no hay transferencia de culpa, ya no hay huida sofisticada. Solo queda una cosa: asumir responsabilidad y realinear la ruta. Y déjame decirte algo importante. Dios no te lleva al silencio para avergonzarte, te lleva para escucharte. Cuando Jonás decide obedecer, la historia cambia. El caos no se vuelve identidad, se vuelve corrección de ruta. Eso es esperanza robusta, no emocional. El pasado no necesita definir el futuro cuando hay realineación. No necesitas ser una mala persona para estar fuera de la dirección. Basta con insistir demasiado tiempo en tu propio camino. Y si Dios cambió la historia de Jonás cuando hubo obediencia, ¿qué será lo que cambia cuando tú decides alinearte hoy, no mañana, hoy? Tal vez estés viviendo tu propia tormenta ahora, llamándola mala suerte o ataque, cuando es invitación. Invitación a salir de la desalineación, a dejar de negociar con lo obvio, a alinear creencia con práctica. Porque Dios no pierde tiempo discutiendo con quien huye. Él crea contextos que enseñan. Y cuando la enseñanza es recibida, la vida responde diferente. La pregunta que queda y que prepara el próximo paso no es ¿por qué me está pasando esto?, sino ¿qué necesita ser realineado ahora? Ahora voy a ser bien directo contigo, porque aquí no sirve emoción bonita. Si quieres dejar de vivir como si Dios no existiera, necesitas un método simple y valentía para aplicarlo. La fe madura no es sentir más, es alinear más. Y la alineación exige responsabilidad, exige elección y exige una decisión práctica que afecta tu rutina.
porque el ciclo solo se mantiene por una razón: es cómodo a corto plazo, aunque sea destructivo a largo plazo. Y ahí entra la incoherencia. Crees en un Dios de dirección, pero vives por impulso. Hablas de principios, pero negocias con lo obvio cuando te conviene. Entonces, si quieres romper el ciclo, no empieces pidiendo fuerza del cielo. Empieza asumiendo el suelo de tu vida hoy. Paso 1. Nombra el patrón sin autoengaño. ¿Dónde dices yo creo, pero actúas como si Dios no existiera? Esto es más específico de lo que parece. No es me equivoco mucho, es siempre vuelvo al mismo lugar. Tal vez digas que crees, pero mantienes conversaciones que te arrastran hacia abajo. Tal vez crees, pero vives postergando lo que necesita resolverse. Tal vez crees, pero decides finanzas por impulso. Tal vez crees, pero alimentas vicios de pensamiento, comparación, victimismo, ansiedad fabricada. Mientras no nombras el patrón, te quedas atrapado en la niebla, y en la niebla cualquier dirección parece correcta. Y eso es desalineación disfrazada de confusión. Paso 2. Identifica la excusa, porque todo ciclo tiene una frase que lo protege. Y aquí necesitamos ser honestos. La excusa es la forma elegante de mantener la voluntad propia en control y aún así sentirse justificado. La excusa puede ser: yo soy así, Dios entiende, no es el momento, cuando mejore vuelvo, solo estoy cansado. Y claro, está la clásica: es que nadie me ayuda, que muchas veces es solo transferencia de culpa con ropa de tristeza. La pregunta no es si la excusa parece lógica, la pregunta es: ¿esa excusa te lleva a la dirección o te mantiene en el mismo lugar? Paso 3. Define un principio guía. Uno solo, claro. Nada de listas gigantes que no cumples por 3 días y luego abandonas. Elige un principio que, si se aplica, cambia el juego. Puede ser límites, verdad, disciplina, prudencia, autocontrol, fidelidad, orden. Y aquí entra la madurez. El principio no es opinión, es norte. Funciona incluso cuando no tienes ganas. Si tu principio es límites, dejarás de alimentar conversaciones y ambientes que te desorganizan por dentro. Si es verdad, dejarás de engañarte y empezarás a llamar las cosas por su nombre. Paso 4. Cambia un hábito menor con una acción diaria y simple. Porque la vida cambia con pequeñas prácticas repetidas, no con grandes promesas emocionales. Te voy a dar un hábito específico, aplicable y real: 15 minutos al día de silencio. Las palabra placis, decisión práctica. Silencio, para escuchar tu propia mente sin distracción. Palabra como fundamento, no como espectáculo, sino como ajuste de eje. Y decisión práctica: ¿qué actitud hoy prueba que estoy alineando? Puede ser pedir perdón, cortar una conversación, organizar un gasto, retomar un compromiso. Esto parece pequeño, pero es poderoso, porque entrena la obediencia como músculo, y quien entrena obediencia reduce la incoherencia. Ahora, llevemos esto a ejemplos bien reales, porque si no queda bonito y nadie aplica. Relaciones. Si defines límite como principio, tu decisión práctica puede ser bloquear el acceso a lo que te destruye emocionalmente, o dejar de llamar migaja a amor. Finanzas. Si tu principio es prudencia, tu decisión práctica puede ser congelar compras por 7 días, cortar un gasto fijo, organizar un presupuesto simple, 3 cajas, esencial, metas, ocio. Mente. Si tu principio es orden, tu decisión práctica puede ser limitar el consumo de contenido que genera ansiedad, demasiadas noticias, demasiadas redes, demasiada comparación. Y fíjate, esto es espiritual y profundamente humano al mismo tiempo, porque Dios no te llama solo a creer, te llama a vivir con dirección. Paso 5. Elige una corrección concreta en 24 horas. Este paso separa a quien se emociona de quien cambia, porque corrección algún día se vuelve corrección nunca.
El cerebro ama postergar y la voluntad propia siempre intenta negociar plazos. Entonces necesitas una actitud objetiva, un mensaje que debe enviarse, un pedido de perdón que debe suceder, un corte que debe hacerse, un ajuste que debe comenzar. Y aquí va un detalle de oro. Elige algo que duela un poco, pero no te destruya. Algo que pruebe a tu yo de mañana que lo estás tomando en serio. Esto te coloca en el lugar correcto, no de culpa, sino de responsabilidad. Y la responsabilidad es el comienzo de la libertad. Déjame darte un mini guión práctico, casi un checklist, para que no te pierdas. ¿Dónde digo creo y actúo como si Dios no existiera? Nombras. ¿Qué excusa repito? Expones. ¿Qué principio me va a guiar esta semana? Defines. ¿Qué hábito pequeño voy a hacer todos los días? Practicas. ¿Qué corrección hago en 24 días? Ejecutas. Esto es simple, pero no superficial. Lo simple es lo que funciona. Y si haces esto por 7 días, sentirás algo raro, coherencia interna. Ahora necesito confrontarte con cariño. No necesitas un nuevo sentimiento, necesitas una nueva alineación. Porque mucha gente confunde la presencia de Dios con escalofríos, y a Dios le interesa más darte dirección que emoción. Cuando alineas, la paz aparece como consecuencia natural. Cuando insistes en la desalineación, incluso el culto más bonito se vuelve anestesia temporal. Y no es que Dios no esté. Es que a veces tú estás viviendo lejos de tus propios principios mientras exiges resultado de quien está alineado. Entonces, antes de pedir más señales, aplica un paso hoy y descubrirás un secreto que lo cambia todo. Cuando la vida se alinea por dentro, la fe deja de ser discurso y se vuelve camino. Ahora déjame cerrar esto con claridad, sin rodeos, porque no necesitas salir de aquí emocionado. Necesitas salir alineado. Si llegaste hasta aquí, ya entendiste el mapa. Entonces voy a recapitular de forma corta, para que esto quede grabado en tu mente. Creer no es seguir. La promesa no cancela el principio. La negligencia diaria se vuelve caos acumulado. La consecuencia no es abandono. Jonás lo prueba. Realinear cambia la ruta. Y tal vez la frase más simple y más confrontadora sea esta: no necesitas un Dios nuevo. Necesitas una dirección asumida, con responsabilidad, con obediencia, con elección consciente. Y déjame entregarte la frase central, fácil de recordar, para que la lleves como filtro en las próximas decisiones. El problema no es Dios en silencio, es tú en desacuerdo con lo que dices que crees, en desacuerdo con los principios que conoces, en desacuerdo con la autoridad que afirmas respetar. Y eso explica por qué tanta gente vive cansada. No es falta de fe, es incoherencia interna. Es desalineación entre discurso y práctica. Es pedir paz y alimentar guerra por dentro. Es pedir dirección e insistir en la voluntad propia. Y cuando llega la cosecha, la tentación es hacer transferencia de culpa, llamar prueba a lo que solo fue dirección ignorada por demasiado tiempo. Pero ahora quiero que escuches esta esperanza sin exagero y sin fantasía. Si tienes el coraje de alinearte, Dios tiene gracia para sostener el proceso. No se trata de volverte perfecto de un día para otro. Se trata de dejar de negociar con lo obvio y empezar a aplicar un paso a la vez. Dios no te está pidiendo teatro ni máscara religiosa. Te está llamando a la madurez. Y la madurez es esto: asumir lo que es tuyo, ajustar lo que hace falta y caminar con constancia. Porque la vida cambia cuando el yo creo se vuelve práctica, cuando la fe deja de ser solo consuelo y pasa a gobernar tus decisiones. Antes de ir al llamado final, necesito preguntarte algo bien directo. ¿Qué área de tu vida está hoy más en desacuerdo? ¿Dónde percibes más desalineación? ¿En la mente, en las relaciones, en las finanzas, en los hábitos, en el carácter? Y es aún más importante, ¿qué vas a hacer diferente en las próximas 24 horas para probarte a ti mismo que no solo estás sintiendo, estás alineando?
Ahora quiero hacer un ritual simple, pero poderoso, porque el compromiso público corta de raíz muchas excusas. Comenta aquí: no quiero solo creer, quiero alinear. Y complétalo con una palabra. El área que voy a alinear es Sion. Mente, relaciones, finanzas, hábitos, carácter. Escríbelo, porque cuando escribes, asumes responsabilidad. Y cuando asumes, empiezas a salir de la transferencia de culpa y a entrar en la madurez. Y haz una cosa más. Envía este video a alguien que vive cansado de repetir patrones. ¿Conoces a alguien así? La persona siempre está empezando de nuevo, siempre prometiendo, siempre intentando, pero siempre volviendo al mismo lugar. Compártelo como misión, no como juicio. A veces, un mensaje así llega en el momento correcto y se convierte en corrección de ruta. Y por último, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí no recibes solo consuelo, recibes dirección para madurar. Y si te quedas cerca, vamos a construir video tras video, una vida más alineada, con más claridad, más constancia y menos incoherencia.